y vamos a estudiar la palabra del Señor. Listos, todos preparados. Vamos a seguir estudiando el libro de los Salmos. Así que estamos en el Salmo 1. Salmo 1, verso 4. ¿Amén? Así que tome su Biblia, por favor, en su mano, la palabra de Dios, su espada. Y vamos a seguir estudiando el Salmo 1. ¡Qué bendición! Vamos en el verso 4. Así que yo los invito, hermanos, para que abran ahí la Biblia en el Salmo 1. Vamos a leer los primeros 3 versos para continuar con el verso número 4. ¿Amén? Bueno, entonces, vamos a leer. Yo leo un verso y mis hermanos leen el siguiente. Bueno, yo inicio con el verso 1. Dice la Escritura: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Muy bien, hermanos. Entonces quedamos ahí y vamos a seguir estudiando. Bueno, entonces, veníamos estudiando, hermanos, quién es una persona mala, ¿verdad? Vimos que una persona mala es una persona que actúa de forma consciente para dañar a otro, que es una persona que carece de empatía y de remordimiento. Una persona mala tiene patrones de manipulación, es egoísta, falta el respeto, genera ambientes tóxicos, es una persona que le gusta la mentira, cree la mentira, es una persona que es cruel, que busca su beneficio propio sin importar las consecuencias para los demás. Este es un breve resumen y por eso voy un poquito rápido, ¿cierto? También una persona mala es sinónimo de una persona impía. Una persona impía es una persona que se opone a Dios. O sea, es una persona que se opone literalmente a Dios. Es una persona cruel, insensible. ¿Listo? Y el verso 4 nos decía que los malos no son como un creyente, que el creyente es como un árbol que da fruto a su tiempo. O sea, la palabra de Dios compara que el creyente es semejante a un árbol frondoso, que da su fruto, que tiene raíz, que no le falta jamás el agua. Pero el malo no lo compara como un árbol seco. Tal vez uno diría, bueno, entonces sería un árbol seco. No, ni aún llega a ser árbol. Es simplemente como una cáscara sin fuerza, es una hojarasca. Dice que es como el tamo. Y vimos cómo se separaba el trigo del tamo, ¿no? Por manera del viento, que se lanza al viento y el viento arrebata la cáscara, el tamo, y el trigo cae al otro lado. Pero nosotros estudiamos a qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice que arrebata. Porque la Biblia dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Listo? Y quedamos en la palabra para mirar qué quiere decir arrebatar. Porque es que la palabra arrebatar es quitar o llevarse algo o alguien con violencia. ¿Sí? No es que venga, por favor. No, arrebatar es o sea, es como rapar, ¿sí? No es como venga y quitar algo con violencia. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que el viento arrebata a los malos como el tamo? O sea, eso es interesante y lo vamos a estudiar. Entonces, vamos a Efesios capítulo 2, del 1 al 3, para entender bien respecto a qué quería decir la palabra con que los malos son arrebatados como el viento arrebata el tamo. Entonces, Efesios, recuerden, entonces estamos Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios y Filipenses. Efesios capítulo 2. ¿Listo? ¿Encontraron, mis hermanos, Efesios? Capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al 3. ¿Listo? Entonces yo leo un verso y mis hermanos otro. ¿Listo? Va.
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Así que vamos a sacarle el jugo a estos 3 versos que son poderosísimos. ¿Listo? Entonces recordemos, recapitulemos. Estamos viendo el por qué el viento se lleva a los malos, los arrebata como el tamo es arrebatado del trigo en el aire. ¿Listo? Entonces debemos entender, o sea, hay algo que le llama viento que arrebata a los malos, o sea, que los rapa. Y vamos a entenderlo bien a través de estos 3 versos. Así que el primer verso se divide en 3 temas importantes. Primero, dice que el Señor nos dio ¿qué? Vida, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos ¿qué? Ok, entonces aquí quiere decir algo. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Pero hay que entender algo. O sea, ¿a qué se refiere que Él nos da vida cuando estábamos muertos? Cuando uno está en la barriguita de mamá, uno tiene vida. Ahí no estábamos muertos, ¿sí me van a entender? O sea, ¿a qué muerte se refiere? Y recordemos que la muerte es un sinónimo de separación. Entonces, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dijo: el día que coman de este árbol, de cierto, ¿qué pasa? Morirás. Entonces, ¿a qué se refiere morir? Entonces, la Biblia enseña que morir es separarse. Es la separación que hay entre el cuerpo y el alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Se me va a entender? Es una separación. Esa es la muerte física, la separación del cuerpo y el alma. ¿Sí me van a entender? Pero la muerte que se refiere aquí también es una muerte espiritual. O sea, la separación de ciertos atributos de Dios hacia nuestra vida. Por ejemplo, nos separamos de poder hablar directamente con Dios. Adán y Eva antes hablaban directamente con Dios y Él les respondía. Nosotros ya no podemos, ¿sí me van a entender? Entonces esa separación no solamente es el hablar con Dios, sino también es el deseo de hablar con Dios, el querer hablar con Dios. O sea, literalmente muertos es casi que, hagan de cuenta que ustedes tienen wifi en su casa y que rompan el módem. O sea, totalmente incomunicados, ¿sí? Entonces Adán y Eva quedaron totalmente incomunicados de Dios. Pero ¿qué sucede? Dios en su infinita misericordia quiere todavía hablar con nosotros, salvarnos. No nos dejó digamos como que allá cada quien cómo se defienda. No, Él quiso. Entonces estábamos muertos en el sentido que estábamos desconectados de Dios, separados del amor, de la gracia de Dios. ¿Sí me van a entender? O sea, no queríamos y no podíamos acercarnos a Dios. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿De dónde nace el hacer? ¿Qué mueve nuestra voluntad? El deseo. ¿Sí me van a entender? ¿Por qué como? Porque me dio ¿qué? Hambre. Y porque me da hambre, me impulsa ¿a qué? A comer. ¿Sí me van a entender? Entonces, si yo no deseo acercarme a Dios, mucho menos voy a querer buscarlo. Y a eso es a lo que la Biblia relata que nosotros estábamos ¿qué? Muertos. O sea, aquí la Biblia no dice que sencillamente estábamos enfermos, sino literalmente muertos. Y un muerto no oye, no ve, no escucha. O sea que nosotros no queríamos ver a Dios, no queríamos escuchar a Dios. Nosotros éramos manipuladores. O sea que sí, nosotros antes éramos ¿qué? Malos. ¿Cuál es la primera palabra que aprende a decir un bebé? No. No, no, no. Y siempre es la rebeldía. No, ustedes ven un bebé y siempre se pone rojo de la rabia desde chiquitín. Desde pequeñitos vemos que ya el ser humano tiene esa muerte espiritual. No quiere hacer lo bueno. Para un niño le es más fácil aprender una grosería que una bendición.
Psicológicamente, para usted sacar de la mente a un niño una mala palabra, tiene que decirle 10 cosas buenas. Por ejemplo, si usted le dice una cosa mala, tiene que decirle 10 cosas buenas para borrar esa cosa mala, o para que las cosas buenas sean mejores en su mente que la mala. ¿Se me va a entender? Si usted dice una palabra mala y ya lo marcó, y tiene que decirle 10 veces algo positivo para que esa cosa mala salga. O sea, el ser humano siempre está arraigado más a ¿qué? A lo malo, porque está muerto en delitos y pecados. ¿Por qué digo esto? Antes buscábamos a Dios, pero de una manera ¿qué? Manipuladora. Uy, que vaya bien en el examen. Uy, que no salga enfermo, que no me pase nada, que me gane la lotería. Siempre buscábamos a Dios por un beneficio ¿qué? Personal. Pero jamás buscamos a Dios porque le amamos, o mucho menos porque amamos a Cristo. Éramos sordos, nos predicaban el Evangelio, ¿sí van a entender? Pero Dios hace este milagro de darnos otra vez vida. Pero recuerden, no es vida que tú respires acá, no, es una vida espiritual. O sea, es como si nos volvieran a poner SIM card, como si pudieran instalar otro módem, ¿sí me van a entender? Para recibir otra vez ¿qué? El Wi-Fi, ¿sí o no? Pero ¿quién hace eso? ¿Yo o Dios? ¿Qué dice el texto? Mas Él os dio vida. O sea, que ¿quién tomó la decisión de darnos vida? Dios. O sea, Dios es el que obra para darnos la oportunidad de otra vez buscarle a Él. A ver, ¿qué fue lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se desobedecieron y ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Qué es lo que hace el hombre cuando peca? Se esconde, ¿sí o no? El ladrón todo trata. Del mismo modo, nosotros como pecadores nos escondíamos de Dios. No es que nosotros estuviéramos buscando a Dios. ¿Acaso es que Dios se pierde? Dios es el que nos buscó. Por eso dice, Él nos dio vida, hermanos. Eso es muy importante, el hecho de darnos vida. Pero aquí yo quiero, mejor dicho, ser muy enfático, porque es importante conocer este principio para darle toda la gloria a Dios, para que nosotros desde un momento entendamos que Dios vino a salvarnos, que Él quiso buscarnos, no nosotros, Él nos buscó. Acuérdense de la parábola del buen pastor. ¿Qué hizo? Salió a buscar a la oveja perdida. Nosotros éramos esa oveja perdida. Y vamos a estudiarlo, mejor dicho, manténganse ahí en Juan, en Efesios, pero vamos al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 3. ¿Listo? Para entender bien respecto a esta vida que Dios nos da, porque es importante conocer. Juan, capítulo 3, verso 3. ¿Listo? Entonces, aclaremos algo. Nosotros estábamos ¿qué? Muertos, ¿pero en qué? En delitos y pecados. O sea, nosotros estábamos aplastados por pecado. Miren, alguna vez un profesor de teología estaba enseñando, era una clase abierta, y él hablaba que el pecado pesa. O sea, el pecado pesa, tiene peso. Y un estudiante levantó la mano y dijo, pero es que yo peco y yo no siento que sea una carga para mí. O sea, a mí me gusta mentir, pecar me gusta. Entonces el profesor le dijo, por eso, la Biblia dice que el que está muerto no siente nada. Esa persona estaba muerta en delitos y pecados, no sentía ninguna carga, no sentía ningún remordimiento, no sentía ningún dolor, porque está ¿qué? Muerto. Pero nosotros ahora que Él nos ha dado vida, el pecado para nosotros es una carga, es un peso. Nosotros quisiéramos deshacernos de ese peso. Como alguna vez algún predicador dijo, hizo una pregunta: ¿cuál es el deseo más grande de todo cristiano? La respuesta: poder vivir sin pecar o sin desobedecer a Dios en nada. ¿Tú te imaginas eso? Un día sin tener un mal pensamiento. Vivir tu vida sin enojarte una sola vez. O sea, vivir tu vida para la gloria de Dios sería fantástico. Y vamos a lograrlo el día que estemos en el reino de los cielos. Amén. Entonces, debemos entender que nosotros estábamos aplastados. Y como no sentíamos nada, no sentíamos ¿qué? Ese peso. Estábamos sumergidos en delitos y pecados, esclavizados, ciegos, sordos, mudos, incapaces de mover un dedo para con Dios. ¿Sí me van a entender?
Por eso es que usted ve personas que no aman a Dios, porque están ¿qué? Muertos, son zombies. Son zombies, están literalmente. Por ejemplo, cuando la abuela decía, no, a veces solo lo puede cambiar Dios. Es cierto. Cuando es solo Dios quien puede cambiar el corazón, es solo Dios que puede abrir los ojos de una persona, es solo Dios que puede hacer este milagro. Muchos creen que el milagro más grande es la sanidad de algún cáncer, de alguna enfermedad terrible, que ese es el milagro, o ser millonario de la noche a la mañana. Pero no se han dado cuenta que el milagro más grande es que una persona sea rescatada del reino de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el milagro más grande. Por eso hay fiesta en los cielos. Mire, Jesús dijo que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, no cuando un pecador se sana, no cuando un pecador es próspero, no, es cuando un pecador se arrepiente. Que hay fiesta en el cielo, eso es lo más importante. ¿Sí me van a entender? Y cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador cree, es porque Dios le dio ¿qué? Vida. De lo contrario, un pecador jamás buscaría a Dios. ¿Sí me van a entender? Porque está ¿qué? Muerto. ¿Y cómo lo entendemos? En palabras del mismo Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, verso 3. Leámoslo. Dice, leámoslo juntos. Dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y acuérdense, hermanos, cuando estudiamos el desierto, que es como, o sea, una orden. O sea, toca 5 sentidos ahí. Está hablando el Salvador. Pilas. ¿Qué pasó? Así que Jesús dice que si tú no naces de nuevo y yo, no podremos ni siquiera ver el reino de Dios. Esto es terrible. Y Nicodemo, que era un experto en la ley, él pensaba, o sea, que me tengo que volver otra vez a meter en el vientre de... Mira, vamos a leerlo, leamos el verso 4, a ver, juntos, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mira lo que entendió Nicodemo. O sea, Nicodemo pensó que tenía que volver otra vez a entrar a la... ¿Cómo? Pues, ¿qué le pasó a Nicodemo? O sea, ¿a quién se le ocurre decir eso, no? Usted se imagina ese viejotote, ¿cómo va a acabar en la barriguita? No, eso es insólito. Pero Jesús se está refiriendo al nuevo nacimiento de espíritu. ¿Sí van a entender? O sea, el Señor nos da vida. ¿Y cómo podemos entender este nuevo nacimiento? Yo quiero que vayamos al profeta Ezequiel, porque el profeta Ezequiel da el mensaje de parte de Dios y nos explica muy bien qué es este nuevo nacimiento, hermanos. Entonces, vamos a Ezequiel capítulo 36. ¿Listo? Encontremos Ezequiel. Recuerden que están después de Salmos, después de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. Listo. Entonces, Ezequiel capítulo 36, verso 26 y 27. ¿Listo, hermanos? Entonces yo voy a leer el verso 26 y ustedes leen el 27. ¿Listo? Entonces, dice el 26 del capítulo 36, capítulo 36, verso 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27, hermanos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Listo. Entonces, vamos a sacarle el jugo a estos dos versos. Mucha atención. Arranquemos. Dice, os daré un corazón nuevo. ¿Quién hace eso? Dios. O sea, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice, o sea, sigamos leyendo ese verso y dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En otras palabras, nosotros teníamos un corazón de piedra, o sea, estaba totalmente duro, o sea, pero ojo, una piedra no está viva,
¿Una piedra qué es? Es algo inorgánico, está muerto, no tiene vida. O sea, que es una piedra que es sorda, ciega, muda, o sea, nuestro corazón, ¿cómo estaba? Muerto, totalmente. Y por eso el Señor dice, yo quitaré ese corazón de piedra. Por eso, hermanos, cuando tú y yo oremos por alguien que no ama a Jesús, cuando tú y yo oremos por alguien que está lejos de Jesús, debemos decirle, Señor, si es tu voluntad, cambia ese corazón. Cambia ese corazón. ¿Listo? Esa debe ser nuestra oración. Quita, Señor, esos corazones de piedra. ¿Sí me hago entender? ¿Y quién hace esa obra? El Señor. Porque creen que la salvación es un regalo de Dios. Acuérdense, eso estamos viendo el domingo, que lo que hizo que entrara el pecado al mundo es el orgullo. ¿Sí me van a entender? ¿Qué destruye el orgullo? La gracia. ¿Yo de qué me enorgullezco? De que hice algo y recibo porque pues fui yo. ¿Sí me van a entender? ¿De qué te enorgulleces tú? Uy, pasé el colegio. ¿Y quién lo pasó por usted? Mi papá, hermano. No, yo me enorgullezco. Hice un gol. Saqué, mejor dicho, fui excelente. Me enorgullezco. Pero si te dan un regalo, te dan algo que ni mereces, ¿de qué te enorgulleces? Tú tienes, lo único que tienes que decir es que gracias. ¿Sí me van a entender? Entonces, por eso es que la salvación es un regalo de Dios para destruir ¿qué? El orgullo. El orgullo. Por eso el mismo Jonás dice, toda la gloria le pertenece a Dios. Amén. Porque Él hace toda la obra. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el cristianismo y todas las otras religiones del mundo? Que todas las religiones del mundo a usted le exigen méritos para lograr llegar al cielo o a cualquier lugar de paz. El cristianismo solamente es por fe, por gracia. ¿Amén? Esto es una cachetada muy dura para nosotros, sí, porque el ser humano quiere ganarse algo, quiere merecerse algo, quiere, uy, venga, es que yo ya soy como nivel 2, yo ya la vida de llamarme ya arcángel, ¿sí o no? San no sé qué, San... No, toda la gloria le pertenece a Dios. Falsas religiones, ¿qué hacen? Usted lo tiene que saludar y le ponen, béseme el anillo, o lo que es aún peor, béseme el pie. Eso es terrible, horrible. Por eso es que nosotros damos gracias a Dios que Él es el que nos da un nuevo corazón. Amén. Quitó el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Pero me encanta saber que Él dice, y pondré espíritu ¿qué? Nuevo. O sea que también nuestro corazón estaba pero ya muerto y nuestro espíritu también estaba ¿qué? Muerto. ¿Sí me van a entender? O sea, cuerpo y alma, cuerpo y espíritu estaba ¿qué? Muerto. A ver, vamos al Génesis y recordemos, hermanos. Cuando Dios hizo a Adán, dice que lo formó ¿de qué? De barro. Del polvo de barro, ¿sí o no? Y después, ¿qué hizo? Sopló en su nariz ¿qué? Aliento de vida. Dos cosas. Cuerpo y aliento de vida. Y la Biblia en Ezequiel dice que estaba muerto de corazón. O sea, si el corazón está muerto, el cuerpo está ¿qué? Muerto. Y aún peor, el espíritu también está ¿qué? Muerto. O sea, la persona estaba totalmente perdida. Entonces, mira, y es que es muy profundo. Póngale cuidado. A ver, pongamos acá una piedra a este lado, y tú vas a coger una piedra, y aquí hay un gato. Es un gato y una piedra. ¿Cómo es esa comparación? Y tú vas a botar ese objeto al río. ¿Sí me van a entender? ¿Tú puedes coger la piedra y botarla al río? Sí. Intente coger al gato. No se deja. ¿Sí o no? Los que se pierden. Porque está ¿qué? Vivo. Pero algo muerto no tiene sentido. Por ejemplo, hagámoslo con la comparación que hace Salmos. Una hojarasca. ¿Sí? Alguna hoja seca. ¿Usted puede agarrar una hoja seca y botarla? Sí, ¿cierto? Pero agarre una paloma. A ver. ¿Por qué no puede? Porque está viva. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿Y a qué nos lleva otra vez a Salmos? Tenemos que tener en cuenta esto. Que la Biblia dice que el malo es como esa hojarasca, ¿cierto? O sea, el malo está ¿qué? Muerto. Y al ser muerto es fácil de ¿qué?
manipular y de botarlo lejos, porque no está aquí vivo. Oye, entonces, ¿a qué voy con todo esto, hermano? ¿Por qué cree que tanta gente que no ama a Cristo se los llevan las subculturas? Se los llevan las modas, se los lleva cualquier otra filosofía, así rápido, de un momento a otro. Usted dice, ¿qué le pasa? Se lo lleva el alcohol, se lo lleva los vicios, se lo lleva. ¿Por qué creen que una persona que no ama al Señor se lo arrastra a este mundo? Porque está muerto. Y vamos a seguir estudiando poco a poco, hermanos. Mejor dicho, prepárense porque no, mejor dicho, ahí vamos, seguimos. Entonces, Dios hace toda la obra. Él es el cardiólogo celestial que hizo esa operación al corazón abierto y te cambió el corazón. Bueno, te cambió el corazón. Me cambió el corazón. Y además de cambiar mi corazón, me dio que un espíritu, ¿qué? Nuevo. O sea, nos hace nuevitos, 0 kilómetros. Esto es espectacular. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ezequiel 37, 36. Miren, el Señor pone dentro de nosotros, ¿qué? Mire, además no solamente nos hace 0 kilómetros, sino que nos capacita con su Santo Espíritu. ¿Sí ven que el Espíritu ahí está con E mayúscula? El Espíritu Santo, ¿sí me van a entender? Y si vieron que el anterior, en el verso 26, dice Espíritu nuevo con E minúscula. O sea, Él nos hace nuevos. Es como cuando hicieron a Adán otra vez. Nos formó del barro y puso aliento de vida. Y dice que pone en nosotros su Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿para qué pone su Espíritu Santo? ¿Por qué Dios manda su Espíritu Santo a nosotros como nuevos nacidos, que somos bebés otra vez, que nacemos de nuevo para entrar al reino de Dios? Tiene un propósito, tiene un fin, tiene un objetivo. El Espíritu Santo fue puesto en nosotros y dice el Señor, y haré. Oye, ¿cómo me encanta eso? ¿Qué es eso? Cuando yo digo, y yo haré, ¿a qué me refiero? A que yo voy a hacer ¿qué? Algo. O sea, yo, voy a hacerlo yo. Y dice el Señor, y haré. Y si vemos en el verso 26, el Señor dice, os daré. O sea, el Señor, ¿qué da? El Señor da ¿qué? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pero después dice en el 27, y haré. Ojo, no nos confundamos. Verso 26, daré un corazón nuevo y un espíritu ¿qué? Nuevo. Y también ahí dice, y quitaré. Oiga, el Señor hizo todo. El Señor nos da y quita también. Quita el corazón de carne. Pero en el verso 27 dice, y haré. Ojo, aquí no dice el Señor tal vez, posiblemente. Depende si estoy de buen humor. No, Él dice, yo haré. O sea, Él se compromete. Y oye, aquí no hay cosa más hermosa que Dios se comprometa. Él es el único que no va a quedar mal. Tú y yo quedamos mal. Tú y yo cuántas veces hemos quedado mal. Vamos a hacer algo y no lo hacemos. Pero el Señor no. Amén. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Amén. Así que dice, y haré. Uy, esto es maravilloso. ¿Y qué vas a hacer, Dios mío? ¿Qué vas a hacer, soberano del universo? Dice, y haré que andéis en mis estatutos. Ojo, el Señor va a hacer que nosotros caminemos en sus mandamientos. Y conéctalo con el verso que dice, porque el Señor es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que el Señor es el que pone en nosotros ese deseo por su Espíritu Santo para que nosotros ¿qué? Caminemos en santidad, para que nosotros vengamos a la iglesia, para que nosotros leamos su palabra. ¿Quién pone ese deseo? Dios mismo, su Santo Espíritu. ¿Por qué creen que anteriormente no nos importaba venir a la iglesia? Mucho menos leer la palabra, mucho menos cantarle a Dios. ¿Por qué? Estábamos muertos, no teníamos ningún deseo. ¿Por qué creen que la gente del mundo prefiere por allá irse y blasfemar a Dios que venir y postrarse ante Dios? Porque no tienen ¿qué? Al Espíritu Santo. Tienen un corazón de piedra y un espíritu muerto. Pero el Señor dice, yo haré que ustedes anden en mis estatutos. Ojo, no dice que cumplan, pilas. ¿Dónde dice que cumplan? Nadie puede cumplir la ley de Dios, nadie. La ley de Dios es como una cadena con eslabones. Haga de cuenta una cadenita de oro, ¿sí o no? Y la cadena tiene eslabones, ¿sí o no? Así que se juntan. Si usted rompe uno, ¿qué pasa? ¿Ya no sirve la cadena? A ver, Adán y Eva, ¿cuántos pecados hicieron para ganarse el infierno y la muerte? ¿Y qué fue? Comer el fruto.
¿Cuántos pecados tú y yo hemos hecho? ¡Ay, amigo! Toca una lista larga. Por eso vemos la grandeza de nuestro Dios. Amén. Que Él nos salvó. Estábamos pero perdidos. Por eso es que nosotros clamamos al Señor y le digo: Señor, si tú no hubieras metido tu mano en lo vil y menospreciado, yo estaría muerto. Pero es que esto es precioso porque mira, perdona, me emociono, pero esto es precioso porque el Señor dice: haré que anden en mis estatutos, pero también dice: y guardéis mis preceptos. Ojo, guardar. ¿Qué es guardar? Guardar es cumplir. ¿Guardar qué es? Atesorar. ¿Guardar es qué? Proteger. ¿Guardar es qué? Tener en alta qué? Estima. Guardar es como tener, o sea, tan asegurado esto, tan cuidado, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros hacemos con la palabra de Dios. Atesoramos la palabra de Dios. Para nosotros los mandamientos de Dios son hermosos, son un tesoro, son un deleite. Amén. Y sigue diciendo: y los pongáis por obra. Lo que dice Santiago: la fe sin obras es muerta. Es ilógico que tú digas ser cristiano y no ames. Es ilógico que tú digas ser cristiano y no perdones. Es ilógico que tú digas ser cristiano y no andes como Jesús. Es ilógico que tú digas ser cristiano y no ames a Jesús. Es ilógico que tú digas ser cristiano y ni siquiera vengas a la iglesia o leas la Biblia. Es ilógico. Si eres cristiano, si Dios te ha dado vida, ha puesto su Espíritu Santo, tú amas a Jesús, tú amas la palabra de Dios, tú caminas en santidad. ¿Pero porque nació de ti? ¿O porque quién puso eso en ti? Porque Dios lo puso en nosotros. Así que cada vez que tú sientas deseo de leer la Biblia, dile: Señor, gracias porque tú pusiste ese deseo. ¿Listo? Gracias, Señor, porque tú me salvaste. Amén. Se nos está yendo el tiempo, hermanos, pero ya algunos dicen: otros dicen: pero no, vamos a seguir tratando de estudiar estos últimos versos, a ver si terminamos este hecho. Dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces analicemos tres cosas que me ha dicho. Espérame, déjame enumerarla: 1, 2, 3, 4 cosas que Dios pone y una que quita. Entonces, ¿Dios qué nos da? Un corazón nuevo, un espíritu nuevo, nos da su Santo Espíritu y hace que andemos en ¿qué? Sus estatutos, sus leyes, sus ordenanzas y sus normas. ¿Y qué quita de nosotros? El corazón de piedra. Amén. A eso que acabo de leerles, hermanos, se le llama el nuevo nacimiento. Mira toda esta obra que hace Dios para que tú y yo en esta noche decidas amarle. Amén. Entonces, Dios pone un corazón nuevo, un espíritu nuevo, su Santo Espíritu, y Él además hace que andemos en sus estatutos, ¿cierto? Que guardemos sus preceptos. O sea, Él hace que nosotros nazca el deseo de cuidar, de custodiar, de defender, de proteger esta vida cristiana que llevamos. Amén. Hermanos, cuando el Señor da nueva vida, ¿y cómo sé que yo nací de nuevo? ¿Sí o no? ¿Cómo sé? Uno, porque amo a Jesús, y otro, porque cuando pecamos, el pecado duele. El pecado nos duele. Cuando fallamos a Dios nos sentimos mal, re mal. Quisiéramos: oh tierra, trágame. ¿Sí o no? Nos duele tanto fallarle a nuestro Dios que quisiéramos que el pecado fuera arrancado de nosotros totalmente. Amén. Mientras tanto, pues tenemos esa batalla, hermanos. Así es. El Señor nos ha dado la capacidad, ya no somos esclavos del pecado. Ya el pecado no nos dice miente y tú, listo, voy a mentir. El pecado te dice roba y tú, listo, vas a... No, el Señor nos ha dado su espíritu para batallar contra el pecado. Ahora tú y yo tenemos la fuerza para resistir la tentación. Antes no. Antes venía la tentación y nosotros eso era una oportunidad, ¿sí o no? El man dio papaya, hay que robar. ¿Sí o no? Dio papaya, perdió. Pero ahora nosotros podemos batallar y viene la tentación y decimos no. Tenemos el valor de resistir y decir: Señor, ayúdame. Y aun cuando caemos, nos duele como nunca y decir: Señor, por favor, límpianos.
Antes usted caía en la tentación y, oh, qué belleza, me robó esta plata, qué chévere, el otro bobo. Antes uno se deleitaba, yo le di allá eso y me vengué y uno se sentía orgulloso de hacer lo malo. Ahorita no, hermano. Ahorita tú te acuerdas que dijiste una mentira o te enfureciste y tú ya estás, Señor, perdóname. Qué vil soy, ¿cierto? Eso es el nuevo nacimiento, amén. Que ahora nosotros vivimos para la gloria de Dios y no para la vanidad de este mundo. Hermanos, no avanzamos mucho, pero al menos pudimos entender que es el nuevo nacimiento, amén. Entendimos que ahora nosotros estamos, ¿qué? Vivos. Entonces recordemos el ejemplo de la piedra y del gato. Ahora nosotros somos, ¿qué? Gatos, ¿sí o no? Entonces, cuando venga aquí alguien a agarrar la piedra y es que lo va a botar allá, que se vaya a esa subcultura, a ese mundo, uno dice, no, espere, ¿sí o no? Uno está de gato, uno está en la trampa, pendiente, ¿sí me va a entender? Y ya teniendo en cuenta eso, vamos a darnos cuenta por qué la Biblia compara al que no cree en salmos como la hojarasca, como algo muerto, como una hoja seca, pero al creyente como un árbol, ¿qué? Vivo, plantado, fuerte. Viene un viento y papá, ahí queda firme, pero una hoja viene un viento y ¿qué? Entonces vamos a entender, por eso el Salmo, usted dice, ¿por qué viajamos tanto para entender solo un verso del Salmo 1? Sí, hermanos, porque tenemos que entender claro a qué se refiere ahorita el viento y por qué los malos son como el tamo. ¿Están qué? Muertos. Y nosotros somos como un árbol con fruto porque estamos ¿qué? Vivos. ¿Y esto por qué es? Porque Dios nos dio su nuevo nacimiento. ¿Amén? Así que ahora tú y yo podemos ¿qué? Ver el reino de Dios. ¿Amén? Bueno, hermano, tome asiento, puede ponerse sobre sus pies, vamos. Y les doy una joya, una perla para que la guarden en sus corazones ya que estamos terminando. El nuevo nacimiento, lo que Dios hace en nuestra vida, costó tanto que costó la preciosa sangre de Jesús. ¿Listo? Para que Dios hiciera eso en nuestra vida, tuvo que morir el Salvador, tuvo que derramar su sangre. ¿Ven? Así que esto que Él nos da es valiosísimo. Y otra joya, menos no vamos hasta las 8. Y otra joya, hermanos. Usted nace, a ver cómo, voy a tratar de que, traten de entender mi difícil forma de hablar lo que quiero decir, pero es muy complejo. Uno no puede dejar de nacer. Ok. ¿Cómo así? Si tú naciste, no puedes dejar de nacer. ¿Por qué? Porque ya naciste. ¿Sí van a entender? O sea, si ya naciste, no puedes dejar de nacer. ¿Por qué? Porque ya naciste. O sea, el nuevo nacimiento es irreversible. O sea, si tú naciste, ya eres hijo de Dios para siempre. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? O sea, tú naciste ya como... A ver, como otras. Por ejemplo, mi hija, aquí que está. Ella no va a dejar de ser mi hija nunca. ¿Por qué? Porque tiene mis genes, porque es mi hija. Así vaya a la notaría. Me quiero cambiar el nombre, no. Sigue siendo que mi hija lleva hasta mi sangre. Y recuerden lo que dice Juan, que no lo estudiamos acá. No lo tengo, no. Pero Juan dice que los nacidos de Dios, dice, los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino voluntad de ¿qué? De Dios. ¿Sí ves? Qué tan hermoso es el nuevo nacimiento. Uy, no, esto es apasionante. Bueno, vamos a